Bueno, con unos minutitos de retraso les vamos pidiendo silencio porque vamos a ir arrancando. Mi nombre es Carmen Sanguinetti, soy senadora del Partido Colorado, integro la Comisión de Futuros y lo primero es darle la bienvenida a todos los miembros del Parlatino que están hoy acá, a los miembros del Parlamento Europeo, a todos los expertos que nos están acompañando de manera presencial y de manera virtual, muy especialmente a los expertos que accedieron a integrar este panel que es sin duda tan interesante. La verdad que para nosotros es un enorme orgullo y un enorme honor contar con todos ustedes hoy acá. Las negociaciones para que este evento sucediera en Uruguay comenzaron hace muchísimo tiempo. Estamos muy felices y muy contentos de tenerlos y estamos convencidos de que esta va a ser una instancia muy enriquecedora para todos. El espacio que toca a continuación es Desafíos de la Inteligencia Artificial en clave de futuros, oportunidades y amenazas. Una perspectiva desde los principales actores. Ahí tenemos a muchos de estos principales actores. Es un honor y un orgullo que esté moderando este panel Carolina Aguerre, una referente y experta en esta temática. Y el panel va a estar integrado por el señor Mark Etienne Ouimet, Global Leader de AI de Amazon Web Services, Mr. Shane Cahill, Policy Team de Meta, Mr. Juan Chacón, Machine Learning de Mercado Libre, Mrs. Marina Bericua, Corporate External and Legal Affairs Directory Company Worldwide Women de Microsoft, Mr. Sebastián Vergara, Chief Technology Officer and IBM Consultant Delivery Director de IBM, Mr. Eduardo Mangarelli, Advisor and Board Member of several AI, FinTech and Retail Software Companies, and Mr. Leonardo Loureiro, CEO at Quanam. Muchas gracias y sin más los dejo con Carolina Aguerre. Bueno, buenos días, estamos al corte del día de hoy para empezar la tarde en unos minutos. Es realmente un placer y un honor poder contar con la experiencia, la voz, la perspectiva de tantos representantes de industrias, de empresas de una industria clave para la inteligencia artificial como son las empresas tecnológicas aquí representadas. Vamos a empezar entonces con esta sesión introduciendo dos preguntas fundamentales para que cada participante de las empresas mencionadas responda en el orden que desee, pero contando con un máximo de 7 minutos, en relación a cuáles creen que sean los desafíos y oportunidades para el desarrollo de la inteligencia artificial y cuáles son algunos ejemplos concretos de cómo la IA está transformando industrias y sectores en la actualidad. Estamos muy interesados en conocer sus opiniones sobre estas dos preguntas y vamos a empezar entonces, empezamos por... Sí. Bueno, primero agradecer en nombre de Amazon la oportunidad de estar en este prestigioso panel. En Amazon hace más de 25 años venimos usando inteligencia artificial dentro de nuestros procesos para parte de lo que es el negocio que Amazon construyó desde fines de los 90. Pero hoy vemos que estamos en un punto de inflexión y ese punto de inflexión tiene que ver con 3 factores claves. Uno es la capacidad de cómputo a muy bajo costo que hoy está disponible en la industria. La gran cantidad de datos que tantas organizaciones del sector público como del sector privado están manejando en sus operaciones, pero el principal es la complejidad de los modelos que se están trabajando, los nuevos modelos de nueva generación que permiten poder procesar esa información de manera eficiente y con niveles de complejidad que
que hasta hace, como mencionaban en un panel anterior, hasta hace pocos meses parecían de ciencia ficción. Ahora bien, ¿cuál es la oportunidad? Vamos a empezar por lo positivo. ¿Cuál es la oportunidad que nosotros vemos? Vemos que existe una oportunidad de poder crear un boom de productividad a nivel global. Un boom de productividad que no se ve desde los años 90, cuando la irrupción de Internet y de las nuevas formas de comunicación crearon esa nueva escala de productividad a escala global. Desde el 2008 esa productividad se ha ido amesetando, inclusive ha ido decreciendo año contra año. Entonces creemos que ahí hay una oportunidad. Según MIT, en las tareas que tienen que ver con procesamiento de texto y con compresión de texto, esas ganancias de productividad pueden ser del orden del 50%. ¿Okay? ¿Eso quiere decir que vamos a dejar gente sin trabajo? No. Quiere decir que vamos a poder atender cuestiones que hoy quizás nos faltan recursos. Alguien mencionaba por ahí que en Latinoamérica hace faltan 1 millón de desarrolladores. En Estados Unidos otro tanto, en Europa otro tanto. Les cuento un ejemplo. Tenemos una herramienta que se llama Code Whisperer, que permite que el desarrollador pueda escribir código a partir de preguntas que le hace la inteligencia artificial. Código repetitivo, automatizable, que no tiene que ver con la innovación, sino que tiene que ver con las tareas rutinarias. Y eso hizo que los desarrolladores fueran 57% más eficientes. Entonces, lo que quiere decir es que vamos a poder generar nuevos niveles de innovación, nuevos niveles de productividad. Por ejemplo, hay compañías como startups que están trabajando con nosotros, que por ejemplo ayudan a los agricultores, un lugar que quizás uno no piensa que la inteligencia artificial pueda ser aplicable en lo inmediato, pero ayudan a agricultores a poder entender a partir de imágenes satelitales, de pronósticos de clima, de sensores que se pueden desplegar de muy bajo costo en los campos de estos agricultores, para poder entender cuál es el cultivo que mayor productividad va a poder tener de su campo. Y esto es un tema imperativo porque para 2050 vamos a tener que alimentar a algo así como 10 billones de personas. Y estamos llegando a un punto límite en el planeta en cuanto al área cultivable. Con lo cual es importante aplicar la inteligencia artificial en estos temas que son importantes y no son cuestiones de ciencia ficción. Esta startup hoy está trabajando con más de 500.000 agricultores a nivel global, 120.000 de ellos en América Latina. ¿Okay? Y otro tema que me interesaba contarles es, por ejemplo, la aplicación en medicina. También una startup de un médico de origen de familia nigeriana, que hoy está basado en el estado de Washington, pero creó una startup que está trabajando en África para poder atender a pacientes oncológicos con un 75% más eficiente en el uso del tiempo de los médicos. ¿Eso quiere decir que están usando menos médicos? No, que están usando los pocos recursos humanos que se cuentan en la región para dar una mejor atención y mejor calidad a los pacientes. Y de esa manera les podría hablar ejemplos de Latinoamérica y de todo el mundo, en donde la inteligencia artificial complementa el talento humano para poder ganar esos índices de productividad y para poder, brindar una mejor calidad de atención a los ciudadanos y a los clientes de las empresas. Claro que hay desafíos. Uno de los desafíos es la educación. Necesitamos entrenar más gente, necesitamos educar más gente en inteligencia artificial. Necesitamos, y para eso las empresas del sector y Amazon en particular está trabajando para crear becas, para crear programas gratuitos como el Machine Learning University, donde las universidades, la academia o cualquiera que tenga la necesidad de aprender pueda tener de manera gratuita el acceso a ese tipo de material. Y lo otro importante es asegurarnos de que estos ventajas y esos niveles de productividad que nos permite acceder vía la aplicación de inteligencia artificial esté disponible no solamente para el mundo desarrollado, sino para
todos los países, porque la diferencia de ingreso en un 80% se explica por el acceso a tecnología, con lo cual, de alguna manera, tenemos que asegurarnos de democratizar el acceso a la tecnología para que la inteligencia artificial sea una realidad en todos los países del mundo y no solamente en los países más desarrollados. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariano Stockel de Amazon Web Services. Ahora le vamos a dar la palabra a Shane Cahill de Meta. ¿Está en el orden o...? Juan Chacón. Juan Chacón, perdón. Muy bien. De Mercado Libre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darme la posibilidad en nombre de Mercado Libre de poder participar de este panel. En mi caso particular, voy a intentar transmitirle mi experiencia relacionado con proyectos de inteligencia artificial. Hace ya más de 20 años que estoy dentro de la industria de tecnología y casi 12 llevando adelante proyectos de inteligencia artificial. En ese recorrido identifico al menos 3 actores que me parecen más que relevantes al momento de poder pensar la tecnología disruptiva de una manera de poder acompañar esa propia evolución. Y estoy hablando específicamente de 3 actores muy importantes: gobierno, industria y academia. En mi caso particular, en el 2011, tuve la posibilidad de emprender en proyectos de inteligencia artificial al calor de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. En ese momento, junto con investigadores y con docentes, analizábamos cuáles eran las principales tendencias para los próximos años, desde el 2011, cuando inteligencia artificial era algo así como ciencia ficción. Y en esos análisis identificamos justamente inteligencia artificial como el campo que iba a cambiar o atravesar las diferentes industrias e iba a impactar de manera positiva en la vida de todos nosotros. Desde el 2011 al 2013 tuvimos la posibilidad de poder entender básicamente cuáles eran el estado del arte en términos de implementaciones de tecnología, para ver cómo la industria podía acercarse a la academia e impactar en cada uno de sus negocios. A partir del año 2013, tuvimos la posibilidad de encontrar en Estados Unidos uno de los mercados más maduros que podían entender cuál era la propuesta de valor que teníamos para poder llevar adelante en gran parte de los proyectos de investigación que teníamos dentro de la universidad, y logramos obtener nuestros primeros contratos, nuestros primeros clientes, y empezamos a identificar el impacto que tenía la inteligencia artificial en distintas industrias. Como consecuencia de eso, nos pudimos retroalimentar y entender cuáles eran las necesidades que tenía la academia como para poder complementar en gran parte el contenido académico, no solamente en las carreras de grado y de posgrado, sino también todos los procesos que involucraban de alguna manera a los laboratorios de investigación. En ese primer tramo también el Estado fue parte vital a través de diferentes organismos que apoyaban a emprendedores de base tecnológica a través de líneas de subsidios y diferentes organismos como Capital Semilla, aceleradoras y Venture Capitals. Desde el 2016 al 2018 tuvimos la posibilidad de comenzar a trabajar junto a Mercado Libre, y a partir de ahí entendimos la verdadera dimensión que tiene las diferentes instancias de proyectos de inteligencia artificial en un ecosistema como tiene hoy Mercado Libre como organización, tanto en el ámbito de FinTech como el de Marketplace. Hoy por hoy, de aquel emprendimiento que éramos 4 o 5 personas, pensando cómo podíamos cambiar la posición que ocupaba Argentina en el mundo dentro de la industria de tecnología, nos lleva a la realidad de que somos casi 500 personas dentro de una organización como Mercado Libre. Y para eso nos ha dado la posibilidad de llevar adelante, al menos hoy, en más de 60, 70 iniciativas en donde impactamos de manera positiva en el negocio. Y cuando decimos impactar de manera positiva en el negocio, pensamos fundamentalmente en la experiencia de los usuarios,
para que cada vez puedan tener una mejor experiencia dentro de lo que entendemos como el sector de fintech o de marketplace. En ese recorrido de entendimiento de cómo funcionaba la academia, qué apoyo teníamos del sector gobierno y cómo podíamos apalancar las diferentes iniciativas de inteligencia artificial en una industria como la que participa Mercado Libre, nos llevó a replicar ese entendimiento en Bogotá, en Colombia, y nos dio la posibilidad de crecer y trabajar junto con las universidades, al menos en ese país. Con lo cual, hoy me gustaría transmitirle al menos 3 conceptos. Lo primero, el rol del Estado en apoyar en las primeras instancias a proyectos de base tecnológica que tienen en sus principales aristas la proyección de las tecnologías que nos van a cambiar nuestras vidas en los próximos años. Yo sentí que el año 2011 era inteligencia artificial, pero seguramente hoy hay muchos emprendedores de base tecnológica que identifican nuevas tecnologías rupturistas que van a ser para los próximos años. Con lo cual, el Estado apoyando en iniciativas de emprendedurismo en la cercanía del laboratorio de investigación me parece clave. Segundo, poder acercar a la industria y a la academia para que de alguna manera cada vez y de mejor complemento puedan ir adaptando toda la currícula y todo el contenido como para crear cada vez más y mejor capacitación de valor para los próximos profesionales del futuro. Y tercero, y ya para ir cerrando, y muy en perspectiva personal, todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías que nos han cambiado todo este último tiempo, intentar abrazarlas de la mejor manera porque entendemos que es el futuro de nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Chacón de Mercado Libre, una de las empresas regionales aquí sentadas en esta mesa de los grandes actores de las tecnológicas vinculadas con inteligencia artificial. Y ahora le damos la palabra a Shane Cahill de Meta. Gurv Magod, Di Yiv Akarja Tom On Hinuk Ve Anshal or Margin. Sorry if I caused any consternation or panic for our translator friends. As you might have gathered, I'm from Ireland, and you might be asking, why am I using Irish on a panel about AI? There is a point. Not only is it my national language, but just how amazing would it be to have the ability, like Babelfish, for anyone that watches Hitchhiker's Guide to the Galaxy, you put it in your ear, it translates everything, to be able to translate in real time. I think certainly as a non-Spanish speaker, I'm definitely feeling the benefit of what that might look like. But just imagine the possibilities and opportunities that could be unlocked, both for preserving our languages, and Irish is one of those, as well as for how we communicate and connect with each other around the world. And at Meta, we're working on making this vision a reality through our work on AI. And I just wanted to mention, again, I was struck by Mark Engel's comment about being positive and looking at all the positive stuff. So when I was jotting down notes, that was what was in my mind. So I just wanted to say a little bit about this project, which I'm super proud of. It's called No Language Left Behind, and it's a first of its kind AI breakthrough project that is open sourced, and the model is capable of delivering evaluated high quality translations directly between over 200 languages, including low resource languages like Irish and Urdu and other minority languages that are at risk of disappearing. This is the promise of artificial intelligence. But I just want to say it's in addition to and not instead of the amazing skilled work that people like our translators do here today. It is an additional tool, and it's not a replacement for that great skill set. Staying in the positive space,
As I'm sure a lot of you know, the UN General Assembly high-level week was last week, and AI and generative AI was pretty much top of everyone's minds as the topic du jour everywhere. But I was particularly struck by a comment that the US Secretary of State, Anthony Blinken, made about the potential for AI to deliver on the UN Sustainable Development Goals, which are currently sitting at a paltry 12%. He believes that AI can drive progress to 80%. That's a pretty bold statement and a great vote of confidence in the ability for AI to deliver for humanity. And this was something I heard from some of the panelists earlier on as well. Eduardo Kamali was talking about the potential for AI around biodiversity. I heard Kim Osborne talk about the blue economy and the potential for AI to deliver benefits for humanity there. My colleague from Amazon was talking about the potential for AI to deliver in the medicine space. And at Meta, our Llama model, or large language model, it has been accessed by researchers for generative protein design, and our evolutionary scale modeling model, a bit of a mouthful, generated a first-in-the-world metagenomic atlas, which is crucial to understanding how proteins work in the context of pharmaceuticals and drug discovery. So AI has a huge potential to unlock new solutions for humanity and really bring us into a new age of invention using our collective knowledge as a tool through generative AI. That sounds all a little bit, Panglossian, very optimistic. AI is great, it's going to save us all. But the challenges piece of the question, the way I see it is that, well, we're not blind to the risks. But the challenge for us collectively is how we govern AI for humanity collectively. And I heard that quite a bit over the previous discussions this morning. How do we strike the right balance between innovation and risks? We can't eliminate all risks, that's impossible. We can't predict what may or may not happen at some point in the future, and we can't legislate and regulate for hypotheticals. But we can mitigate cognizable risks, whilst also preserving the ability to innovate. And that needs to be done through an inclusive global consensus process, exactly like what's happening here today. So thank you so much for the privilege of being here on behalf of Meta with my colleague Javier, and I'm looking forward to the rest of the discussion. Thank you. Gracias, Shane. Vamos a retomar algunos de los temas que tú has traído en la segunda parte de esta sesión. Y ahora le damos la palabra a Sebastián Vergara, de IBM. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Cuando Shane empezó hablando en irlandés, mi cerebro colapsó. Pensé que no había aprendido nada de inglés todos los años que lo estudié. Las oportunidades de la inteligencia artificial son muy claras, ¿no? Muy evidentes. Empodera a las personas, empodera a las organizaciones, libera espacio, genera ventanas de oportunidad, da tiempo para enfocarse en tareas de mucha mayor calidad y no repetitivas, genera engagement de las personas con sus tareas y con sus obligaciones, si se quiere. Y por otro lado, mejora la eficiencia y la productividad. De alguna forma es todo lo que todos estamos buscando continuamente. Ahora, las amenazas y el daño potencial que esta tecnología también puede hacer son reales. Por eso también es importante contar con un marco regulatorio que favorezca el camino hacia lo positivo. Algunos ejemplos, y voy a hablar un poco más de lo que nosotros desde IBM trabajamos principalmente, que la inteligencia artificial puede brindar, lo vemos en las áreas de ciberseguridad. Hoy la velocidad con la que las organizaciones son capaces de analizar, detectar e incluso contener las amenazas de ciberseguridad son cada vez más lentas respecto a la velocidad en que
estas amenazas se mueven. El uso de tecnologías de inteligencia artificial que permitan hacer estas detecciones e incluso remediar estas amenazas de forma mucho más temprana, mucho más rápida, se vuelven esenciales. Ya no es solamente una cuestión de quiero hacerlo o puedo hacerlo, sino que es una cuestión de tengo que hacerlo. Incluso porque mis contrapartes, mis atacantes, empiezan también a usar este tipo de tecnologías para ofenderme, entonces necesito ser capaz de defenderme de este tipo de ataques. Si incluso la inteligencia artificial la combinamos con otros tipos de tecnología de tendencia, como pueden ser la automatización, vamos a reducir los tiempos de resolución a una tercera parte. Somos capaces de detectar en mucho menor tiempo lo que antes hacíamos en quizás cientos de días para resolver un problema de este tipo. No solo en el ámbito tecnológico y de ciberseguridad, también en el ámbito de los recursos humanos. El poder identificar cuál es la persona idónea, cuáles son las habilidades que le faltan, cuáles son las habilidades que tenemos que entrenar. Son capacidades que hoy con la inteligencia artificial generativa podemos muy fácilmente aplicar y encontrar esos unicornios que tenemos escondidos muchas veces en la organización o fuera de la organización. En ciencias básicas, ciencias aplicadas, la inteligencia artificial también es un salto de calidad. La semana pasada estuve asesorando a una empresa de biotecnología que hace marcadores por voz de enfermedades neurodegenerativas. Algo que es bastante complejo de diagnosticar y hoy por hoy, usando la tecnología de inteligencia artificial, solamente con grabar un audio y un par de pruebas con voz solamente, es capaz de detectar Parkinson, capaz de detectar demencia, capaz de detectar un cúmulo de enfermedades neurodegenerativas que de otra forma muchas veces pasan desapercibidas. Incluso los mejores neurólogos les cuesta diagnosticarlas. No solo es una cuestión de poder diagnosticarlas, es una cuestión de alcance, es una cuestión de alcance social. Para diagnosticar ese tipo de enfermedades, hoy en Uruguay, por ejemplo, tenés que venir a Montevideo, no lo podés hacer en el interior. Y estamos hablando de un país chiquito. ¿Qué pasaría en un país como Argentina, Brasil, que está mucho más distribuido todavía y cuesta mucho más llegar a esos especialistas? Con este tipo de tecnologías damos al alcance de la mano a cualquier persona que pueda mejorar incluso su nivel de salud. Algo que también está muy en moda hoy, la sustentabilidad. Cómo hacer el uso positivo de la inteligencia artificial para, de repente, diseñar edificios, fábricas, procedimientos, procesos que mejoren justamente la sustentabilidad de lo que hacemos en nuestro día a día. Pero como decía antes, no todo es positivo. También existen las amenazas. Y eso es justamente lo que tenemos que tratar. ¿Cómo hacemos para que algo que cada vez se vuelve más esencial en nuestras vidas sea robusto? Porque también sufre de ciberataques. ¿Cómo hacemos para que responda con integridad? ¿Cómo hacemos para que sea justo? ¿Cómo hacemos para que sea equitativo para todas las personas? ¿Cómo logramos transparencia y explicabilidad? Porque vamos a empezar a poner en juego decisiones, la potencialidad de cada una de las personas muchas veces, en el momento de seleccionar a alguien, en el momento de darle un préstamo, en el momento de darle una promoción, con estas tecnologías. ¿Cómo garantizamos toda esta familia de problemas éticos que puede brindar la inteligencia artificial? Y eso es un poco, creo que son los desafíos más importantes que hoy por hoy tenemos que atacar. Gracias de nuevo por el tiempo y por la invitación. Muchas gracias, Sebastián, y por estar ajustado a los tiempos. Todos ustedes están muy ajustados en los tiempos en sus intervenciones. Gracias de nuevo. Le damos la palabra a Marina Bericua de Microsoft. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí. Muchas gracias a la senadora Sanguinetti, al diputado Goñi por habernos invitado, al diputado Olmos por presidir con la senadora, a Carolina Guerré por moderar y a todos los parlamentarios que se encuentran hoy presentes e invitados.
Mi nombre es Marina Bericua, yo soy directora de Asuntos Públicos, Corporativos y Legales en Microsoft Sudamérica Hispana. Y quiero contarles primero por qué para Microsoft la discusión sobre inteligencia artificial es una discusión que tiene que ver con su ADN y con la misión que ha establecido Microsoft a nivel global. La misión de Microsoft es empoderar a todas las organizaciones y a las personas a alcanzar más. Y creemos, efectivamente, que la inteligencia artificial, en el estadio en el que está hoy y en el que creemos que va a tener, tiene esa gran potencialidad. No vamos a poder negar que a partir de del uso y lo que hemos escuchado sobre el poder del modelo de fundación GPT-4 de OpenAI, muchos nos sorprendimos, muchos nos asombramos, muchos nos entusiasmamos y muchos nos preocupamos. Las preguntas que hoy surgen alrededor del debate sobre inteligencia artificial tienen que ver con cómo podemos usar esta tecnología para resolver los problemas y cómo evitamos o gestionamos los nuevos problemas que podría crear. Cómo controlamos una tecnología que tiene tanta potencialidad y por lo tanto es tan poderosa. Y para responder estas preguntas, hace 6 años empezamos en Microsoft a trabajar en un framework y marco interno de inteligencia artificial responsable y hace unos cuantos años hicimos una asociación con una compañía llamada OpenAI para poder garantizar una inversión que generase los avances de inteligencia artificial sobre los que hoy estamos debatiendo y discutiendo. Pero primero déjenme contarles un poquito más sobre lo que descubrimos en este viaje de inteligencia artificial de Microsoft, que tiene que ver con muchas de las cosas que estuvimos escuchando de mis colegas y los beneficios. Y me gustaría acá, además de hacer una referencia a la productividad y a la eficiencia en los negocios, tener en mente muy particularmente el impacto que puede tener esta tecnología para la vida de las personas de manera positiva. Déjenme solamente no contarles sobre los productos o los servicios de Microsoft, sino sobre los proyectos en los que hemos trabajado y que denominamos inteligencia artificial para el bien. Solamente para darle algunos datos y para que tengan y se puedan llevar, venimos trabajando en un proyecto en Amazonas para monitorear la deforestación y proteger la biodiversidad mediante el uso de algoritmos para desarrollar información en la 10ª parte del tiempo en comparación con un análisis manual, con muy buenos resultados, colaborando con los gobiernos para acercarles información para que puedan detener la deforestación. Un uso en un proyecto particular de determinación temprana de lepra a partir de fotografías de piel en el pop brasileño, el uso de videos en teléfonos celulares para identificar niños en México con riesgo de retinopatía de prematutidad, es difícil decirlo, es para prematuros, que es la principal causa de ceguera infantil en el mundo. Y después proyectos como, por ejemplo, Sing AI, que es una aplicación que convierte el mundo visual en una experiencia audible y una aplicación de cámara inteligente para las personas ciegas, o el uso de IA conversacional para apoyar a víctimas de violencia de género, generando resultados y cambios en la manera en que las personas que se dedican a atender estos requerimientos de víctimas de violencia de género, la manera en que lo hacen y los resultados respecto de cómo se salvan vidas justamente por el uso de los datos y la rapidez que ese uso de los datos implica. Solamente les agrego algunos casos más. Apoyo en la recopilación de pruebas de dispositivos recuperados por UNITAD para identificar pruebas de delitos contra derechos humanos, cartografía aérea para mejorar la respuesta humanitaria en zonas vulnerables a los desastres naturales y la pobreza,
e inteligencia artificial. Escuchamos de un proyecto, estábamos hablando justamente de nuestro colega que hablaba en irlandés, que ayuda a revitalizar los idiomas aborígenes, incluyendo esos idiomas en los productos y en los servicios que también nuestras empresas comercializan y ponen a disposición. Les puedo hablar de muchísimos casos más en salud, muchísimos casos en educación, donde el conocimiento hoy, como todos sabemos, está disponible, pero es difícil que llegue a todas las personas que lo requieren. Y como decían recién, esta mirada beneficiosa, que es muy importante tener en cuenta porque a veces no se puede dimensionar qué es lo que podemos perder si este debate no es un debate profundo y serio. Es verdad también, como decíamos hace un tiempo, que a medida que esta tecnología avanza, es importante garantizar un control adecuado sobre cómo perseguir sus beneficios. Estamos comprometidos como empresa a desarrollar e implementar inteligencia artificial de manera segura y responsable. En 2018 adoptamos 6 principios éticos: transparencia, equidad, privacidad y seguridad, rendición de cuentas, accesibilidad, pero tenemos que decir que creemos que hay un principio que es la base de todo lo demás, y se trata del principio de rendición de cuentas, porque siempre debemos asegurarnos que la inteligencia artificial permanezca bajo control humano. Muchas gracias por la oportunidad de hablar y contarles cuál es la visión de Microsoft en este sentido. Muchísimas gracias, Marina Bericua, y ahora le vamos a dar la palabra a Eduardo Mangarelli de Endeavor. Bueno, muchas gracias, buen día para todos y encantado de estar aquí. Y debo decir que valoro especialmente esta oportunidad por el significativo, diría, impacto, oportunidad y al mismo tiempo complejidad que tiene la inteligencia artificial. Y creo que eso nos trae el punto de que toda agenda y marco regulatorio debe estar sobre la base de pleno conocimiento de la temática. Me parece importante, escuchando las presentaciones previas, en las cuales se habló de 20 años, 7 años, 10 años. La realidad es que todos convivimos razonablemente hace 20 años con múltiples sistemas de inteligencia artificial en el día a día y relativamente sin darnos cuenta. Pero en noviembre del año pasado sucedió un fenómeno que es el de ChatGPT, que lo que trajo consigo fue la intromisión de la inteligencia artificial en el lenguaje, y todos tenemos una rápida asociación del lenguaje con la inteligencia humana, y eso fue lo que nos asombró, nos llamó la atención y lo que hizo de esto un tema de conversación pública. Ahora, cuando pensamos en términos de riesgos y oportunidades, permítanme empezar por los riesgos para terminar con una mirada positiva hacia las oportunidades. Y si hablamos de riesgos, varios han sido mencionados, como es el de la seguridad, el de la privacidad. Quiero detenerme por un minuto en el riesgo de los sesgos, dado que cada una de estas tecnologías, la inteligencia artificial parte del aprendizaje de información previa o del aprendizaje en base a la observación. Pero el aprendizaje en base a la observación, a la información previa, lo que implica es información previa histórica que está cargada por nuestros sesgos y nuestra cultura. Con lo cual el cómo operar sobre la inteligencia artificial para no, de alguna forma, arrastrar aquellos sesgos que entendemos que no son los que como sociedad y en términos de valores queremos proponer, ese es todo un desafío. De hecho, aquí en Uruguay, dentro de la Universidad Ord y en conjunto con la Agencia Nacional de Investigación, estamos trabajando en un proyecto que se llama explicabilidad de la inteligencia artificial, para entender cómo un sistema determinado está tomando la decisión que está tomando o cómo está generando la información que está generando. Entender el funcionamiento, más allá que somos capaces de crearlo, pero es difícil entender internamente cómo funciona. El entender el funcionamiento, por ejemplo, para el desafío de los sesgos, es un aspecto fundamental. Otro desafío creo que es cuando nosotros pensamos en términos de las habilidades en múltiples tareas y en múltiples empleos. La tecnología que estamos viendo hoy lo que genera es una maximización de la productividad y de las capacidades en múltiples tareas. Pero eso también genera el desafío del acceso, porque hace que
para múltiples tareas y para múltiples actividades haya una nueva definición de expectativas de las habilidades requeridas para realizar esa tarea. Lo pongo en dos ejemplos fáciles de ver. Para alguien que es un programador o una programadora, el conocer de este tipo de tecnologías pasa a ser parte de su nuevo estándar de habilidades requeridas para una tarea. Lo mismo sucede para alguien que está en el área del diseño gráfico. El dominar tecnología, por ejemplo, de inteligencia artificial generativa, para entender cómo manipular o crear imágenes, es nuevamente parte de la nueva definición de habilidades requeridas. Con lo cual, el acceso a esta tecnología y el acceso a educación, información en estas tecnologías se hace fundamental. Ahora, cuando lo pienso en términos de oportunidades, hablamos varias veces de productividad y quiero transformar la palabra productividad en amplificación de las capacidades humanas. Cuando hoy interactuamos con un sistema de inteligencia artificial, parte de lo que está haciendo es amplificar nuestras propias capacidades. Voy a volver al ejemplo del diseño y de las industrias creativas, donde puedo estar utilizando una tecnología que lo que hace es, me genera cientos o miles de opciones del tipo de diseño que yo quiero realizar, y eso sustituye mi tarea. No, para nada, eso lo que hace es una extraordinaria fuente de inspiración para enriquecer y amplificar mis capacidades. Hoy parte de lo que estamos generando es tecnología y herramientas que mueven los límites y las fronteras de nuestras capacidades humanas. Cuando lo pienso también en términos de oportunidades y yendo a las áreas de impacto, la educación es un área clave en términos de aprovechamiento de estas oportunidades, dado que gracias a esas tecnologías podemos proveer de educación complementaria al aula, pero educación personalizada en base a la velocidad de avance, el nivel de avance y el tipo de interacción requerido por el estudiante en cuestión. La personalización en el área de la educación es un área clara de oportunidad de aplicación de la inteligencia artificial. Y llevándolo una vez más al área de la salud, que también ha sido mencionado, en el 2008 surge una tecnología que se llama AlphaFold, que permite que modelar una proteína, modelar en 3 dimensiones una proteína, lo cual es fundamental, por ejemplo, para el diseño de las vacunas y que posteriormente fue fundamental para el diseño de las vacunas en el 2020. La misma tecnología que está detrás de AlphaFold, conceptualmente, es la misma tipo, llamémosle, haciendo una simplificación no técnica, mismo tipo de tecnología que está detrás de los modelos generativos. Con lo cual, el impacto no solamente en términos laborales, en términos de productividad, en términos de amplificación de nuestras capacidades humanas, el impacto en la educación y el impacto en áreas tan claves y relevantes con la medicina son claras y son fundamentales, y por eso la mirada optimista respecto al impacto de la inteligencia artificial en múltiples aspectos de nuestras vidas. Gracias. Muchísimas gracias y ahora le vamos a dar la palabra a Fernando Loureiro de Quanam para la última intervención de la primera ronda. Muchas gracias. Leonardo, en realidad. Leonardo, perdón. No, muchas gracias por la invitación a toda la Comisión de Futuros del Parlamento Uruguayo. En particular, además voy a corregir un poquito porque no solo vengo por Quanam, sino que también represento a Quanam en el directorio de la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, que a su vez tiene un proyecto en conjunto con todas las cámaras empresariales que se llama Uruguay por el Conocimiento. Para no repetirnos con eso y pedí explícitamente ser el último para usar algunas cosas como de resumen, ¿no? Entonces, mucho de lo que veníamos conversando queda claro el impacto de la inteligencia artificial y, como decía Eduardo, hace muchos años que venimos trabajando muchos de nosotros sin darnos cuenta utilizando inteligencia artificial. Sin ir más lejos, acá en el Uruguay desde el año 1988 existe un producto de software muy conocido a nivel internacional que se llama GeneXus, que ese producto incluye inteligencia artificial desde su origen. O sea, desde 1988 Uruguay ya tenía productos a nivel internacional que incluían la incorporación de inteligencia artificial. ¿Con qué objetivo en aquel momento? Mejorar la productividad justamente de los desarrolladores de software, ¿no? Entonces, una de las cosas que es importante entender es que ha habido una evolución muy grande en el tema de inteligencia artificial y, como decía Eduardo, ese hito que de hecho se produjo después de la último Summit internacional de las comisiones de futuros en Finlandia. Pero bueno, una de las cosas interesantes de esto es que
Desde hace muchos años varias empresas venimos trabajando justamente en incorporar la dimensión ética en la incorporación de cuando trabajamos en inteligencia artificial. Como decía Eduardo también al final, hablaba del tema de no trabajar solo en el concepto de la productividad, sino en la amplificación de las capacidades. Ese concepto también se conoce internacionalmente mucho como inteligencia aumentada. Ese trabajo en conjunto entre cualquier cosa que sea automatizada, no solamente la inteligencia artificial, y el conocimiento humano. Ese trabajo dual permite generar cosas nuevas que antes no podíamos hacer. Y voy a hablar de algunas cosas que últimamente, para no usar los mismos ejemplos, en los que venimos trabajando varios de nosotros. En particular, en mi caso, estoy trabajando mucho en el sector financiero, en donde se incorpora la inteligencia artificial por una cantidad de actividades que antes no se utilizaba y hoy da un conjunto de funcionalidades diferentes, como perfectamente no incluir el sesgo en el otorgamiento de un crédito, no incorporar determinado tipo de cosas para mejorar la productividad. Incorporar la variable y la dimensión sustentabilidad, como decía Eduardo también. O sea, empiezan a haber una cantidad de cosas que se pueden empezar a incorporar que antes no las podíamos hacer. Entonces, el incorporar la tecnología, el contar con la información, el contar con el conocimiento humano hace que determinadas cosas que antes no hacíamos, ahora las podamos hacer. Hay un caso muy tecnológico, pero que a veces todo el mundo piensa, y el año pasado lo trabajábamos en la Comisión de Futuros del Uruguay, que era el lema del año pasado fue el trabajo del futuro, el futuro del trabajo, donde se podrán imaginar que la inteligencia artificial como forma de poder quitar trabajo fue una de las cosas que más se conversó. En este caso concreto, una de las cosas que se vio es que no, que en realidad primero hay que tener un tema importante de accesibilidad a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en realidad puede ser que no nos deje sin trabajo una computadora o la inteligencia artificial, nos deje sin trabajo otra persona que utilice la inteligencia artificial para mejorar su productividad. Entonces, miren un caso interesante que hay a nivel internacional. Todo el mundo piensa principalmente en que los informáticos vamos a seguir teniendo, no dije que era informático, bueno, soy ingeniero en computación, los informáticos no vamos a quedar sin trabajo. O sea, no nos vamos a quedar sin trabajo, como he dicho, le vamos a sacar el trabajo a los demás. Y en realidad, uno de los grandes usos que hoy tiene la tecnología de inteligencia artificial es, como hablábamos antes, de la codificación, mejorar cómo programamos. Pero también hay un caso muy interesante que veíamos la semana pasada en un evento en Estados Unidos, que es la migración de sistemas viejos que no estaban pudiendo ser convertidos. O sea, hay grandes sistemas informáticos, algunos lo usamos, ustedes no saben, pero lo usan todos los días, y todos los que nos vinieron a visitar lo usaron, porque hay un sistema que es en las reservas de aviones, que no se ha podido modificar porque el costo de hacerlo desde cero hace inviable el negocio. Sin embargo, hoy con inteligencia artificial se puede hacer la migración de código y generar el código nuevo para poder hacer ese sistema desde cero a capaz que la décima o el 5% del costo que se pensaba antes y se tenía que reprogramar. O sea, imagínense el nivel de productividad que se produce también en el sector de la propia informática, ¿no? O sea, poder hacer cosas que antes no podíamos hacer porque los costos no nos habilitaban. Por acá dejo mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a dar parte a una segunda instancia de esta mesa, que había una pregunta, digamos, inicial que estaba formulada por los organizadores y también hemos recibido en estos últimos minutos, digamos, muchas intervenciones de parte de los representantes aquí presentes de las distintas comisiones parlamentarias. Entonces, están obviamente, digamos, pueden responder si quieren, no responder, pero digamos, el papel, digamos, que han tomado, por ejemplo, los parlamentos y en el mundo en relación a un eventual rol en la regulación de la inteligencia artificial y otros mecanismos de gobernanza vinculados a la colaboración internacional. O sea, se han presentado muchos riesgos que ustedes han detallado en sus intervenciones y muchísimos beneficios, pero
hay algunas de las características que le preocupan a muchos de los asistentes aquí presentes vinculados más con los riesgos de carácter sistémico, y entonces en esa línea, digamos, los que quieren atender a las preguntas, digamos, sobre qué hacer en relación a un desarrollo de una regulación o una normatividad en la inteligencia artificial a nivel nacional, pero también internacional. Esto no se va a resolver únicamente en estados y en jurisdicciones locales. ¿Cómo ven ustedes un poco entonces esa intervención que ya en algunas jurisdicciones se está llevando adelante y donde el Parlamento tiene un rol preponderante, claramente en el caso actual de la Unión Europea, pero pensando en los demás actores nacionales e internacionales que pueden tener algo relevante para construir un futuro, digamos, sostenible, innovador y de crecimiento y desarrollo económico. ¿Cómo ven ustedes entonces un poco ese ámbito de regulación y colaboración internacional que se debería dar a nivel de esa gobernanza? Entonces es la misma pregunta que teníamos un poco, pero teníamos algunas como puntas más específicas que nos han llegado en el último rato y por supuesto puede empezar, si quieren empezamos al revés y contestan, digamos, los que se vean más interpelados por estos comentarios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy por un camino bastante importante, que es primero resaltar el hecho de que estemos todos acá. Y eso creo que es lo importante, o sea, poder poner el tema sobre la mesa y discutirlo es lo que lo hace lo más importante que podemos como resultado obtener de estas sesiones que vamos a tener. Lo otro importante es quiénes estamos sentados en las mesas, ¿no? O sea, estamos sentados, hoy se habló mucho de gobierno y empresas, no se habló mucho de universidades, que por suerte hay varias universidades involucradas, y también creo que es importante sumar la cuarta pata cuando se habla de gobernanza, que es la sociedad civil. Entonces yo creo que esas cuatro patas que tienen que estar presentes en las discusiones de este estilo. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer referencia, así como hablé un poquito de historia en el caso uruguayo, de las cosas que se vienen haciendo en el sector tecnológico. A instancia de la Universidad de la República se ha llevado a cabo en el Uruguay un evento que se llama Quipu, es una palabra que viene de los incas, que una de las cosas que se hizo, se ha hecho presencial y remoto, pero se ha logrado hacer ya 2 veces presencial. El último fue en marzo de este año, y al finalizar ese evento en donde participó la academia, el gobierno y las empresas de varias instituciones y organizaciones de América Latina, se terminó con una declaración de Montevideo sobre inteligencia artificial y su impacto, en este caso en América Latina, ¿no? Yo creo que algunos de los puntos que se trataron en esa firma, que se firmó por allá por el 10 de marzo, que hay unos 473 firmantes, voy a leer solo uno de los párrafos para no leerla completa, pero los animo a buscarla, la pueden buscar en internet, simplemente ponen Quipu, Declaración de Montevideo sobre Inteligencia Artificial y la van a encontrar. Y voy a leer solo el primer punto. ¿Ah? El primer punto dice: las tecnologías en general y los sistemas de inteligencia artificial en particular deben ser puestos al servicio de las personas, mejorar la calidad de vida, las condiciones laborales, económicas, de salud y de bienestar general deben ser nuestra prioridad. O sea, creo que tomar de base ejemplos de este estilo de gobernanza, no me gusta mucho la palabra regulación, disculpen ahí si vengo bien con el gorro privado, pero creo que empezar a hablar de un concepto de gobernanza general, tampoco, ahí sí estoy de acuerdo con Raúl Echeverría en la mesa inicial, que no era bueno el ejemplo que se usa a nivel internacional del tema nuclear. Yo preferiría ir más por donde van otros, donde si nos pudimos poner de acuerdo todos a nivel de como humanos de que era malo codificar el genoma humano, creo que también podemos ponernos de acuerdo en los alcances y los desafíos que puede tener la inteligencia artificial y los impactos futuros. Por ahí dejo mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo Loureiro. ¿Seguimos en Sí, Carelli? ¿Seguimos? perfecto. Bien, continuando, yo creo que respecto a
a la pregunta de un marco internacional, creo que por definición debe serlo, dado que digamos, los bits son globales, o la tecnología por definición es global. Cuando pensamos hoy en el medio de acceso a la tecnología, Internet, por definición es global. Y que el limitarlo lo que puede significar o puede generar son asimetrías de acceso, asimetrías, por ejemplo, como hablábamos previamente, del poder acceder a ciertas capacidades que amplifican nuestras tareas. Ahora, creo que el gran desafío, esto más que una respuesta quizás es continuar con la pregunta, es el cómo regular y cómo generar un marco que proteja, pero que no desincentive ni bloquee la innovación. Porque definitivamente esto va a continuar evolucionando por parte de las empresas, por parte de las universidades, por parte del sector académico, con lo cual el desafío es cómo generar el marco adecuado, insisto, para proteger, pero sin desincentivar y sin bloquear. Vuelvo a decir que tenemos una enorme oportunidad hacia adelante, el marco que pongamos y que sea el necesario para generar el camino adecuado de progreso. Muchas gracias. No se sientan obligados, o sea, seguimos con el orden, pero si alguno quiere y volver a intervenir o algo, me avisan. Gracias, Marina. Adelante, Marina Beric. Pero seguimos por el orden. Seguimos por el orden, siempre y cuando ustedes lo quieran. Perfecto. Yo quiero ir un poquitito a algo un poco más concreto y contarles, para quienes no han tenido la oportunidad de leer la propuesta de Microsoft sobre 5 puntos para un marco de gobierno de inteligencia artificial, contarles un resumen de qué se trata y qué es lo que estamos proponiendo en términos de regulación en inteligencia artificial. Y estamos llevando esta propuesta o sugerencia al mundo, también comprometiéndonos con las regulaciones y los compromisos que nos exigen las regulaciones y las guías que están en este momento siendo emitidas en el mundo. Este plan de 5 puntos comienza con una implementación. Primero, creemos que como la inteligencia artificial se está desarrollando y se va a seguir desarrollando independientemente de cuál sea el debate o cuánto tardemos en el debate, quizás las empresas más grandes tenemos más visibilidad y estamos más expuestas en ese sentido, pero la realidad es que estos sistemas de inteligencia artificial están siendo desarrollados en el mundo también por laboratorios más pequeños, en países que podemos considerar no están sujetos a ciertos controles, como países que no necesariamente siguen los lineamientos democráticos. En ese sentido, creemos que una oportunidad es tomar algún tipo de guía ya existente. Por ejemplo, la guía que acaba de salir por parte del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Estados Unidos, e inclusive, si quieren también mirar un poco cuáles son las guías que establece el Acta de Inteligencia Artificial en Europa. O sea, muchos de esos criterios son criterios que se repiten, entonces son guías que uno puede empezar a tomar como una guía para exigir ciertos compromisos que las compañías podrían cumplir. También hay estándares del G7 o del grupo G20 y decimos, bueno, primero tomemos estas guías, tomemos esos estándares que ya están, digamos, para ser implementados y tratemos de tomar esos estándares y exigir en principio algún tipo de compromiso respecto de esos estándares en especial. Lo segundo es que creemos que tiene que haber una clasificación y una discusión respecto de los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial, porque no todos los sistemas de inteligencia artificial plantean los mismos riesgos. Y hay ciertos sistemas de inteligencia artificial que plantean riesgos más importantes. Podemos nombrar, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que se puedan usar en infraestructura crítica de los países. Esa es una discusión sobre clasificación de riesgo de un sistema de inteligencia artificial que podría ocurrir y que nos permitiría, en principio, enfocarnos sobre estos sistemas que son los sistemas que efectivamente creemos, si no performan bien o funcionan bien, pueden crear ciertos impactos sistémicos o críticos para los países del mundo.
Esto es importante, es por supuesto una discusión que tenemos que tener y quizás inclusive en casos de infraestructura crítica, ¿por qué no copiar algún tipo de esquema que se haya usado en el pasado para infraestructura crítica o para cierto tipo de tecnología como frenos de seguridad, los llamados safety brakes, que se usan en el caso de la aviación civil, que se usan en el caso, por ejemplo, de los ascensores, y cómo podemos exigir que esos sistemas, por ejemplo, para infraestructura crítica, tengan en su diseño estos safety brakes o estas medidas que permitan controlar esos sistemas de infraestructura crítica y que siempre, si es necesario, se pueda justamente ponerle un freno al sistema cuando se trata de estos riesgos que estamos mencionando. Una tercera sugerencia que tenemos y que estamos llevando a los diferentes parlamentos, a las diferentes regiones del mundo, tiene que ver con que la regulación tiene que tener en cuenta cuál es la arquitectura de estos sistemas de inteligencia artificial y cómo funcionan. Estos sistemas están, funcionan por capas. Tenemos una capa que nosotros llamamos la capa de aplicaciones, que es la capa que generalmente es a la que acceden la mayor cantidad de las personas. Luego tenemos una capa que tiene que ver con quienes desarrollan los modelos y luego otra capa que son aquellas compañías que dan servicios de infraestructura sobre los cuales se desarrollan y se implementan estos modelos. ¿Y por qué decimos esto? Porque creemos realmente que para establecer una regulación que funcione hay que tener en cuenta esa infraestructura subyacente de estos sistemas de inteligencia artificial, para entender a quién tenemos que regular, cómo y cuáles son las responsabilidades que tienen que asumir los diferentes actores que intervienen en este diseño, desarrollo e implementación de inteligencia artificial. En el primer caso, que es la capa de la aplicación, creemos que hay leyes ya implementadas que se pueden implementar a la inteligencia artificial. Por ejemplo, las leyes de consumidores o algún otro tipo de ley. Hablábamos recién de las leyes bancarias. Por ejemplo, no se le permite a los bancos de alguna manera discriminar cuando establecen un proceso para otorgar un crédito. Bueno, esa misma regulación podría usarse para poder revisar un sistema de inteligencia artificial o un algoritmo que se usase para lo mismo. Entonces, no es necesario tener regulaciones nuevas para todas las pilas o capas de los sistemas, pero sí por ahí usar la que ya tenemos para una capa del sistema. Diferente es el caso para los que desarrollan los modelos y luego para los operadores de infraestructura, en este caso Microsoft está en varias de esas capas. Y después finalmente promover transparencia, hablábamos de garantizar el acceso académico y público a los datos. Esto es un tema súper importante. Microsoft va a publicar un informe de transparencia sobre sistemas y rendimiento y administración de los sistemas de inteligencia artificial que desarrolla. Y también la discusión sobre registros de sistemas de alto riesgo, una vez que podamos establecer una clasificación de los riesgos de estos sistemas de los que estamos hablando. Y finalmente también la importancia de tener en cuenta, sobre todo para todo lo que tiene que ver con, básicamente, beneficiar a las democracias y evitar los daños a los sistemas democráticos, tener una manera de poder generar etiquetas que etiqueten el contenido generado por inteligencia artificial de manera que las personas y las organizaciones puedan saber cuál es, de dónde provienen esa información, si fue generada por un sistema de inteligencia artificial, sobre todo en los contextos políticos y de manipulación de información en procesos políticos en los diferentes países. Las asociaciones público-privadas son fundamentales, sociedad civil,
academia, sector privado, sector público. Hablamos de qué pasó en la pandemia, eso fue un trabajo colectivo. Podemos hablar de las defensas de ciberseguridad en el caso de la guerra de Ucrania. Hay muchísimos casos de trabajo colectivo de donde podemos tomar ejemplos y también tener en cuenta las guías importantes de organizaciones internacionales que ya trabajan en estos temas como UNESCO, como el BID, como la OSD, y bueno, por supuesto los trabajos académicos importantes de organizaciones internacionales. Sin quitarle importancia, las empresas tenemos que trabajar en nuestros marcos éticos para adentro y operacionalizarlos y ayudar también a nuestros clientes y nuestra cadena de valor a desarrollar sus propios sistemas de gobernanza. En este sentido, nosotros estamos trabajando con algunos socios de negocios como Price y Ernst & Young sobre programas para ayudar y acompañar empresas y la cadena de valor. No quiero extenderme más, pero solamente decir que este es un futuro que no está predeterminado y sí es un viaje que debemos recorrer juntos con un profundo sentido de responsabilidad y compartimos toda esta información con ustedes y creo que todos mis colegas estamos acá con el espíritu de que realmente este es un futuro colectivo que debemos debatir y trabajar de manera colectiva. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Marina Bericua. Sebastián Vergara, ¿querés hablar? Sí, adelante. por favor. Regular la inteligencia artificial es algo totalmente racional. O sea, vimos que hay oportunidades, muchísimas, infinitas diríamos, pero también hay amenazas. Y frente a este balance es correcto apuntar en el lugar que debemos ir, ¿no? Para eso es importante desarrollar y utilizar la inteligencia artificial de una forma responsable y dentro de parámetros bien establecidos que garanticen un uso ético. Desde IBM nuestra posición es la de favorecer una regulación precisa de la inteligencia artificial y soportar todas aquellas políticas que comprometan tanto a compañías que trabajan en el desarrollo de estas tecnologías como a aquellas que las integran también, a operarla de forma confiable. Y esa es una palabra que es crítica en inteligencia artificial, confiabilidad. Una regulación precisa debe estar basada en riesgos, como comentaba antes Marina. Hay casos específicos de uso que son los que se deberían regular, no la tecnología per se, en contextos específicos y definir responsables, que era el tema de accountability también que comentaba Marina previamente, ¿no? Desde el 2020 en IBM tenemos publicado un marco regulatorio que incorpora también 5 políticas relacionadas a inteligencia artificial. Y voy a hablar de estas 5 políticas más importantes que comprenden este marco regulatorio y con eso voy a cerrar mi participación. La primera es la de designar para cada una de las organizaciones, tanto que use como que integre inteligencia artificial, un líder de inteligencia artificial ética. La segunda, desarrollar reglas diferentes para cada uno de los tipos de riesgos potenciales que pueden traer el uso de estas tecnologías. La tercera, no ocultar la inteligencia artificial, todo por el contrario, hacerla transparente y visible. Explicitar que estamos usando inteligencia artificial. La cuarta, y muy asociada a la anterior, si explicitamos que estamos usando inteligencia artificial, ser capaces de explicar cómo, cuándo, por qué, e incluso abrir esa caja negra que muchas veces hoy representa la inteligencia artificial y mostrar qué hay adentro. Y la quinta, y una de las más importantes que veníamos hablando también anteriormente, es que esa inteligencia artificial que explicitamos y transparentamos, que esté probada, y que esté probada en busca de sesgos. Es decir, que podamos de alguna forma etiquetar, de la misma forma que etiquetamos a los alimentos muchas veces, con sus valores nutricionales, etiquetemos los sistemas de inteligencia artificial con sus valores de información también. Y con eso, gracias de nuevo por el tiempo. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra entonces si Jane Cahill quiere hablar de Meta.
Great, thank you very much. Such interesting contributions, and there's a ton to unpack. I've been scribbling away here, and now I'm trying to decipher all of these notes to respond to a lot of really interesting content. It's a really interesting question about governance and regulation. We're at the beginning of a transformative wave of technology. We've heard a lot about that across today and on this panel in terms of the benefits for people. But it's tempting to think that AI was just invented like last August, when in fact it has actually, as my colleague on the panel has already said, been around for a very long time. At Meta, AI is central to all of our systems. If we just take our integrity system, for example, which is what we use to protect our platform and keep people safe, it would be virtually impossible to maintain a high standard of integrity and safety on our platform and keeping people safe without the use of AI tools. If we just take hate speech and information, for example, I know this was something that was mentioned but in a contribution earlier. The prevalence of hate speech on Facebook is 0.02%. And I'm not making that up. That is a published stat. We publish those stats every quarter, and they're independently audited by Ernst & Young. So we're not marking up our own homework here. So for every 10,000 bits, potentially 2 might be hate speech. And that's down from about 50 or 60% a couple of years ago, and that's entirely due to advances in AI across our systems, and our classifiers are just getting better through the use of those tools. So I just wanted to say that as an example about, AI has been around for a long time, and it's something that we have been using and building responsibly. We have 5 pillars of responsible AI at Meta, and we build that in from the very beginning. And I've heard colleagues talking about the importance of system cards, publishing research, red teaming, so that's like hacking and making sure that the system is tested and vulnerabilities are identified, and open innovation, so that it can be accessed and it can be tested, and those learnings can be brought back. So to sum up, in terms of that, we're not starting from scratch in terms of governance and regulation as it pertains to AI. There is an extensive canon of domestic and international regulation and frameworks and principles which govern everything from privacy and data protection, protecting other fundamental rights and freedoms, which is central to this conversation, preventing bias and illegal discrimination, and regulating intellectual property. Those exist already and apply to AI technology in exactly the same way as they would for any other undertaking. So we should build from there. How can these existing laws address concerns, and what are the gaps? And that is to the chair's question in terms of the role of parliaments and the roles of governments. That is really for governments and parliaments to balance those equities and to strike that right balance in terms of identifying what is the right path forward for those parliaments in terms of existing laws. One area here is that if you can get the industry to have a common and clear and exacting standards of transparency. We've heard a lot about transparency from colleagues on the panel and from other contributions throughout the day. So that we're forced to explain how these models are assembled, how they operate, what data has been used, what data has not been used, and then clear industry standards on detection, on watermarks, and provenance. And these are, they might sound a little boring, but those are really impactful, meaningful issues that we can engage on collectively and drive forward. If they're applied evenly to big players and small players, the incumbents as well as new market entrants, everywhere in the world, that will be really transformative straight off the bat. I also wanted to just spend a minute, if I may, talking about the importance of inclusivity. We have heard from a number of contributors throughout the day. Raul Echeverria, Bimala were talking about the importance of inclusivity. This is something we fundamentally believe in at Meta, that this conversation that we're having today needs to happen
broadly. The voice and diversity, the plurality of voices, the role of the Global South is hugely, hugely important. And it gives me personally a great sense of confidence that we are on the right track just by having the privilege of being here today. Internationally, there's a whole bunch of things happening, and we've heard some colleagues talking about that. In terms of the work that's happening at the G7, the OAS, ASEAN, GCC, African Union, and I know Cedric Frolic mentioned great work that was happening across the region there in terms of international efforts. These conversations are happening right now. And I might just wrap up with a footnote on that point. We've heard a lot about the potential of AI to help solve the most pressing challenges of our time. And personally, I would be very concerned that actually won't happen if regulation does not afford all of those dialogues the space to find the right path forward for us collectively. And even things like finding a definition, and my colleague from Microsoft was mentioning that we don't have yet an aligned consensus on things like high-risk systems or high-risk use cases. There really isn't a generally accepted definition of what a foundation model is, or a frontier model, or general purpose AI, or even AI for that matter. You could ask any number of people, including probably all of us on this panel, and you would get a different answer. It just illustrates that there is much that needs to be done first as collectively in order to be able to get to those answers. As Herberto Tabia mentioned earlier, I just jotted this down, this discourse really should be about people. I know that's something that my colleague from Microsoft mentioned as well, and really how to avoid the consolidation of control and knowledge. That's why Meta fundamentally believes in an open approach. I mentioned that earlier as part of our responsible AI philosophy and principles. Where the technology is now, it is safer to have an open approach, and it democratizes access so that everyone has the potential and everyone can benefit from this technology. So I just wrap up my comments with that. Thank you so much again for the privilege of being here. I really appreciate it, and I look forward to discussing this more with you over the course of the week. Fernando Chacón, ¿quieres intervenir? Sí, solamente para dar algunos conceptos. Perfecto, muchas gracias. Que ha compartido el panel. Y de manera muy resumida, nosotros estamos presenciando como humanidad muchos cambios que se dan de manera muy acelerada. En diferentes industrias esa innovación de alguna manera nos pone en una encrucijada que nos lleva a tener un poco de miedo a lo desconocido. En ese caso particular, la regulación específica sobre temas de inteligencia artificial es uno de los temas del momento que está generando muchísimos debates más que interesantes y nuclean a las principales empresas globales de tecnología y a los diferentes gobiernos. El gran desafío que tenemos, tanto industria, gobierno y también la academia, un poco conectando con mi presentación inicial, es que esas regulaciones puedan consensuarse en función del impacto positivo y que no tape el enorme potencial que tiene la inteligencia artificial aplicada a diferentes industrias. Un aspecto que considero sumamente positivo y que creo que es una gran oportunidad es que desde hace muchos años la inteligencia artificial está incorporada en nuestras vidas y eso ya da muestras de algunas implementaciones más que positivas sobre la posibilidad de regular diferentes impactos en nuestras vidas. Nosotros como empresa de base tecnológica queremos ser parte de esa conversación. Tenemos muchas propuestas y muchos entendimientos de estar trabajando desde hace mucho tiempo en iniciativas de inteligencia artificial que quizás son de bajo riesgo pero con alto valor percibido. Con lo cual, solo para cerrar esta jornada de hoy, agradecerles y quedar a disposición de todos ustedes para poder seguir ampliando y conversando acerca de las regulaciones a futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias. Mariano Stockel, de Amazon Web Services, tienes la palabra si quieres. Sí, solamente 3 cosas porque la mayor parte de las cosas ya las dijeron mis colegas. Nosotros creemos que para una regulación eficiente de la inteligencia artificial tiene que considerarse 3 aspectos principales. Primero, la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general, con lo cual una regulación demasiado amplia no va a causar ningún efecto, siempre va a estar detrás de los avances tecnológicos, y creemos que es mucho más eficiente tratar de regular los casos de uso específicos. Por ahí mencionaban, bueno, no es lo mismo la inteligencia artificial que utiliza un auto autónomo que la que utiliza un sistema de entretenimiento. Los riesgos son distintos, los impactos son distintos, con lo cual creemos que los reguladores van a ser mucho más eficientes cuando regulen el uso de la inteligencia artificial dentro del ámbito de aplicación de su regulación. Aquel ente que regula diagnóstico médico, trabajar sobre el uso de la inteligencia artificial en ese aspecto y no tratar de abarcar el uso general de la inteligencia artificial. El segundo punto tiene que ver con si la necesidad, como en otros sectores donde se exigen estudios de impacto ambiental, el estudio de assessment basados en riesgos. Es decir, exigir que las compañías, que las instituciones que vayan a usar inteligencia artificial, cuando ven que hay un riesgo percibido fuerte del impacto que podrían tener, claramente hacer esa autoevaluación, poder internamente, críticamente, mirar cuál va a ser el impacto y poder publicarlo a todos los stakeholders que puedan ser, digamos, alcanzados por el uso de esa inteligencia artificial, como mencionaba por ahí algún colega, hasta, digamos, ser bien transparente, publicar exactamente qué es lo que hace, para qué se usa la inteligencia artificial, cuáles son las limitaciones del uso de esa inteligencia artificial en ese producto, servicio o aplicación que estamos utilizando. Y tercer punto, trabajar sí en programas estándares de interoperabilidad global que tienen que ver con poder compartir aquella información que de manera ágil las empresas, los gobiernos y todas las instituciones intervenientes pudieran necesitar de compartir a partir de, por ejemplo, se habló del etiquetado de contenido sintético. Bueno, ese tipo de estándares que se pueden hacer de manera ágil, se pueden hacer de manera global y que son inherentes a la utilización de inteligencia artificial en cualquier parte del mundo, poder sí definir estándares a nivel global que puedan compartirse entre gobiernos y no fragmentar esa discusión en los distintos jurisdicciones de legislación. Así que bueno, de mi parte también, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a los expositores invitados y a todos ustedes. Yo voy a dedicarme un minutito nomás, la senadora Sanguinetti va a hacer el cierre, pero a recoger algunas de las ideas y comentarios que fueron desarrollados. Es muy claro, digamos, que lo que se logró en este panel es darle una cara visible a la inteligencia artificial, que tiene un componente de invisibilidad, pero tiene un componente físico, tangible, muy fuerte, a partir, digamos, de todos los sistemas tecnológicos y de infraestructura, pero sobre todo vemos a la inteligencia artificial de frente cuando vemos el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana, y es algo que todos ustedes aquí presentes desde noviembre del año pasado seguramente ya lo tenemos muy en claro, digamos, cómo esta inteligencia artificial se manifiesta en nuestra vida cotidiana y qué impactos puede tener. La discusión que tuvo lugar aquí me parece que resume muy bien todos los usos innovadores, el potencial, digamos, de mejorar el bienestar de la población mundial, mejorar los índices de productividad, generar empleos más calificados, pero para ello, digamos, es necesario también tener en cuenta que todos ustedes son capaces de detectar cuándo es que aparecen elementos que son y deben ser, digamos, controlados, dialogados en prácticas que, como fueron mencionadas en repetidas oportunidades en este espacio,
estas empresas tecnológicas desarrollan consistentemente una práctica, digamos, de diálogo y que a su vez necesita que hayan contrapartes interesadas y responsables en todos los ámbitos de las sociedades, la sociedad civil, los ámbitos académicos y universitarios, los ámbitos políticos gubernamentales y las pymes de regiones como América Latina, África, Asia-Pacífico, otras regiones que están menos representadas en los grandes sectores tecnológicos que hoy necesitan también tener un lugar en estas mesas de discusión y que ustedes probablemente tengan un acceso en sus ámbitos nacionales para poder representar más adecuadamente cuáles son estas instancias en las cuales se están desarrollando inteligencia artificial de carácter generativo a partir de esta revolución más reciente que hemos visto. Y agradecerles a todos y a todas mucho por estar aquí presentes hoy. Ha sido un placer, un honor, y ahora dejo la palabra a la senadora Sanguinetti para cerrar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por el interés y la atención. Creo que luego de este cierre de Carolina queda poco para decir. Simplemente cerrar con una idea que me surgió en algún momento de este panel. Yo creo que que no es ninguna verdad revelada, pero creo que en definitiva nos convoca a todos acá. Creo que sin duda la inteligencia artificial tiene, y se han dado varios ejemplos, un enorme potencial para achicar muchas brechas que tenemos en todos nuestros países, y tiene al mismo tiempo un enorme potencial para seguir profundizando determinadas brechas. Así que yo celebro que estemos todos acá, parlamentarios, Estado, académicos, empresas, grandes, chicas, porque indudablemente la magnitud de oportunidades y desafíos requiere que estemos trabajando todos cada vez más juntos y más colaborativamente que nunca. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos por estar hoy acá. Gracias.